científicos, premios Nobel, políticos, personalidades como Bill Gates, Jürgen Klarich y hasta Jordi Rosado. Quizá alguien ha escuchado algo sobre las charlas TED. Quizá alguien es aficionado a ver charlas TED. Y quizá algunos otros ni siquiera habían oído hablar de ello. Es una posibilidad. Bueno, ¿qué son las charlas TED? TED es, lo que quiere decir es Technology, Entertainment and Design. Y estas charlas TED comenzaron como un congreso. Este es el significado de las siglas TED. Poco a poco, charlas TED se convirtió en un foro donde se pueden compartir ideas de diversos temas como tecnología, entretenimiento y diseño, y otros además como ciencias, arte, política, educación, negocios, problemas que afectan al mundo, entre otras cosas. Pero quizá alguien se pregunte, ¿qué tienen de especial las charlas TED? ¿Por qué son tan famosas? Bueno, como ya lo mencioné antes, en las charlas TED se difunden ideas a través de conversaciones breves, pero muy potentes, muy poderosas, de tal manera que impactan a aquellos quienes las escuchamos. Las charlas TED hacen que la idea se nos meta en la cabeza, que nos embebamos en la charla, no nos permite distraernos, no permite que bostecemos, y al final de la charla o de la conferencia, agradecemos al ponente y probablemente nos preguntemos, ¿y eso es todo? ¿A poco no hay más? Me quedé con ganas de seguir aprendiendo. Pues sí, eso es lo que provocan las charlas TED. Siempre el querer escuchar más, el siempre querer aprender más de los expositores. ¿Y qué es lo que tienen en común todas esas charlas? ¿Por qué llegan a cautivarnos tanto ese tipo de charlas? Bueno, toda charla TED comienza con un fundamento, un cimiento. Y sobre ese cimiento, entonces se va a construir la charla o la conferencia. Sin ese fundamento, prácticamente es imposible que las charlas TED sean como son. Así que vamos a comenzar hablando de los fundamentos, de los cimientos de las charlas TED, sobre qué se construyen estas charlas. Bueno, en primer lugar, debemos tener, si es que quisiéramos llegar a hablar o ser conferencistas de TED, debemos tener competencia en exposición oral. Y tal vez algunos digan que no les gusta hablar en público. Y tan solo la idea de pararnos frente a un grupo nos aterra, nos causa temor, cierta ansiedad. Y muchas veces pensamos en lo que pudiera pasar en ese momento. ¿Qué tal si se me olvida lo que voy a decir? ¿Qué tal si tartamudeo? ¿Qué tal si lo echo todo a perder? ¿Qué tal si mi reputación se arruina? Etcétera. El tan solo pensar en esas cosas nos causa mucho temor, mucha ansiedad. Algunos ni siquiera éramos buenos para presentarnos delante del grupo escolar en la escuela. Pero les tengo una buena noticia. A casi todo el mundo nos da miedo hablar en público. Y de hecho, este es el mayor miedo que tiene la gente. Y está demostrado que tenemos más miedo a hablar en público que el miedo a las alturas,
el miedo a la serpiente o incluso que tenemos más miedo a hablar en público que a la mismísima idea de morir. Lo positivo, lo bueno de hablar en público es que tenemos un motivo suficiente para preparar nuestra charla, para prepararnos bien. Y aquí viene un ejemplo en redes de mercadeo. Nosotros que trabajamos redes de mercadeo o el marketing multinivel, hay un ejemplo muy bueno de esto, de la preparación que todos nosotros debemos tener. Quienes hemos leído el libro de GoPro del señor Eric Ward, sabemos que cuando él comenzó el multilevel marketing, escribía cada una de sus presentaciones, palabra por palabra, y las ensayaba tanto que se las aprendía de memoria. Desde su historia personal, pasando por el plan de negocios hasta la conclusión de su presentación. Todos sus discursos los escribía palabra por palabra y posteriormente los pronunciaba ya sea a una audiencia pequeña o quizás a una audiencia muy grande. Por lo tanto, si sentimos que nos tiemblan las piernas cada vez que pensamos en la posibilidad de pararnos frente al público, recordemos también a personas como Warren Buffett, uno de los multimillonarios top del mundo. Ellos de alguna manera se las arreglaron para poder hablar bien en público, a pesar del terror que tenían. Debemos recordar que cuando damos un buen discurso o una buena charla, podemos transformar nuestra carrera profesional, nuestra carrera comercial, o incluso algo mejor puede pasar, el poder impactar en la vida de otras personas. Y por poca confianza que tú tengas en tu manera de expresarte, en tu manera de hablar en público, piensa siempre que puedes cambiar eso, puedes cambiar las cosas, puedes revertir esa timidez que tienes para hablar en público. Y es que a algunas personas es posible que parezca que se les da de manera natural hablar en público y tienen una gran facilidad de palabra. Y aquí es donde reside el primer fundamento, es decir, tener la competencia en exposición oral. Para dar una conferencia, debemos estar dispuestos a adquirir y adoptar un conjunto de habilidades para después llevar a la práctica. Y debemos estar dispuestos a adquirir y adoptar un conjunto de habilidades para poder llevarlos a la práctica. Hay personas increíblemente tímidas que se han preparado frente a un público numeroso, pero primero tuvieron que estar dispuestos a aprender cómo hacerlo, a adquirir esas habilidades. Y les voy a hablar de un ejemplo muy ilustrativo. Si piensan que no son capaces de expresarse bien en público, les voy a hablar un poco de un niño llamado Richard Tureri. Este niño apenas tenía 12 años y es un niño de Kenia, de Nairobi. ¿Y por qué es sobresaliente su caso, su ejemplo? Bueno, porque cuando conocieron, él evidenciaba una timidez extrema. El ganado que tenía su familia era ganadera. Y entonces ellos querían que expusiera su invento en una charla TED. Pero ¿cómo fue posible que este niño de 12 años fuera un expositor en una charla TED?
Bueno, trabajaron con este niño durante meses para que pudiera expresarse adecuadamente en el formato TED. El día de su charla, la gente que lo escuchaba con atención se derritió y al terminar su presentación, su exposición, la gente lo aplaudió de pie. Y la historia de Richard puede animarnos a nosotros a pensar, a creer que sí somos capaces de dictar una charla, aunque sea digna. Realmente para nosotros no debería de hacer falta que el público nos aplauda y tampoco vamos a imitar a otras personas, sino más bien debemos ser auténticos, debemos ser nosotros mismos. Y debemos ser conscientes de que la competencia en la exposición oral se trata de una aptitud fundamental en estos tiempos. Esta aptitud de la exposición oral puede ayudarnos a aumentar nuestra confianza, puede tener un efecto beneficioso en nuestros negocios, en nuestro plan de vida, en nuestra carrera profesional o en nuestros emprendimientos. Pero simplemente debes de reconocer que tenemos que armarnos de valor y echar manos a la obra. Así que esta es la primer base, el primer fundamento, tener competencia en exposición oral, adquirir ciertas habilidades, estar dispuesto a ello. El segundo fundamento es la construcción de ideas. Y aquí veremos algunas cosas que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer pues, es empezar con una idea. Y aquí es el punto en donde llegamos y decimos, bueno, ¿y qué voy a decir? Si tu misión es dar una conferencia o una charla, debes tomar en cuenta que esa idea debe de ser algo importante, algo profundo, y debes de reconstruirlo en la mente de las personas que te están escuchando. Lo vuelvo a repetir. Tu misión como conferencista es tomar algo que te importe profundamente y reconstruirlo en las mentes de tus oyentes. Ese algo que vamos a tomar es una idea, algo con lo que se puedan quedar ellos, algo que puedan valorar o que incluso pueda hacerlos cambiar en ciertos aspectos. Bueno, cualquiera que tenga una idea digna de ser compartida es capaz de dictar una charla que realmente impacte. Y es sorprendente, pero la mayoría de las ideas de las charlas TED tienen que basarse en algo que tengan cierta profundidad, pero una idea no tiene que ser algo muy elaborado, algo quizá nuevo o muy novedoso. Puede ser una experiencia de tu vida. Y muchas de las mejores charlas TED se basan en historias personales que tienen lecciones sencillas. Así que allí tenemos la primera clave para comenzar con una idea y trabajar quizás el tema de la exposición. Lo siguiente que tenemos que hacer es no postergar. Bueno, y es que todos tenemos cierta tendencia quizás a dejar las cosas para después, a ser procrastinadores. Pero la posibilidad de hablar en público puede ser el empujón que necesitamos para comprometernos con un proyecto de investigación serio. Así que al preparar una charla, te tendrás que preguntar cuáles son los aspectos más importantes, cómo se relacionan entre sí, cuál es la manera más fácil de explicar todos esos aspectos, cuáles son las controversias del tema que vas a exponer,
y otro tipo de cosas. Pero para hacer todo esto, tendrás que investigar. Y mientras más rápido comiences a investigar, pues será mejor. Un tercer punto que tenemos que tomar en cuenta para tener una idea, construir una idea, es cómo vamos a recrear esa idea en la mente de nuestro público. En simples palabras, podemos decir que tenemos que usar un lenguaje sencillo para transmitir esa idea. El lenguaje y conceptos que tiene tu público es la única herramienta que nosotros podemos utilizar. No podemos usar nuestros conceptos, no podemos utilizar nuestras ideas, no podemos utilizar nuestro lenguaje porque entonces vamos a fracasar y no vamos a dejar nada en la mente de nuestro público. Es decir, no nos van a entender. A tener en común o tendrás en común con la gente ese lenguaje y tenemos que utilizar un lenguaje eficaz para construir esa idea en el interior de la mente de nuestro público, de todas las personas que nos escuchen. Y la cuarta, dentro de la construcción de ideas, es importante considerar la importancia de las palabras. Por ejemplo, quizás lo han visto, pero algunos coaches le restan importancia al lenguaje y ellos entonces se centran excesivamente en desarrollar un estilo de comunicación basado en la confianza, en el carisma, y entonces no se preocupan mucho por las palabras. Pero solo detengámonos un momento y pensemos en cualquiera de nuestros conferencistas favoritos, el que más nos haya impactado, quizás el que sigamos más. Y piensen en una de sus conferencias, en una de sus charlas que a nosotros nos haya gustado. Pero ahora, imagínense que él tratara de transmitirle todas esas ideas y todas esas palabras con gestos y ademanes. ¿Sabrían ustedes en realidad qué es lo que les está tratando de transmitir? ¿Qué es lo que les quiere decir? Realmente sin palabras es imposible transmitir ideas. De ahí la importancia de las palabras. Una charla o conferencia básicamente depende de palabras. Las palabras son las que cuentan tu historia o la historia de los demás. Las palabras construyen una idea. Las palabras explican cosas complejas. Las palabras defienden ideas. Las palabras pueden convencerte de algo, tú puedes convencer a la gente. Por lo tanto, debemos ser muy claros a la hora de transmitir nuestras ideas para que se puedan comprender de manera eficaz. El tercer fundamento es estilos de charla que tenemos que evitar. Bueno, el primer estilo de charla o de conferencia es el de discurso de ventas. Y quizás en este punto algunos probablemente se estén diciendo, preguntando, ¿y cómo no vamos a hablar de ventas si nosotros nos dedicamos a las ventas? Bueno, tranquilos, esto únicamente aplica si los invitan a dar una charla TED, una conferencia en TED. O quizás los invitan a dar una conferencia en algún otro lugar. Entonces, en Red Natura, este primer punto no aplica, porque en nuestro equipo de trabajo, pues es muy apropiado realizar ponencias sobre ventas, desarrollar cursos o talleres sobre ventas. Eso es muy válido.
en nuestro equipo. Pero como ya mencionaba, cuando tengas que dar quizás un tema diferente en algún otro lugar que te inviten a ser ponente, en lugar de concentrarnos en conseguir algo de la gente, nosotros tenemos que estar dispuestos a aportar, tenemos que estar dispuestos a ser generosos con la gente y debemos de evitar el impulso de promocionarnos a nosotros mismos. En una conferencia la gente no va a que nosotros le vendamos algo. Realmente eso pudiera resultar muy aburrido para las personas y tenemos que dar en lugar de esperar recibir algo para nosotros. Cuando nosotros damos algo de manera generosa, estamos siendo solidarios con la gente y probablemente obtengamos lo que buscamos si sabemos cómo hacerlo. Y en una charla o en una conferencia no es la excepción. Así que tengamos esto presente a la hora de dictar una conferencia. Nosotros tenemos que ser generosos, tenemos que darle algo a la gente, algo extraordinario, algo bueno. Dentro de este fundamento, existe otro tipo de conferencia o de charla que tenemos que evitar y es el de divagar. Una cosa es preparar poco una charla y otra muy distinta que quizá nosotros alardemos de que no nos preparamos casi nada. Bueno, y esto sí aplica en todas partes y también aplica en Red Natura. No podemos nosotros insultar a la gente, insultar a nuestra audiencia al no preparar nuestra ponencia, al no preparar nuestra charla. A menudo quizá también podamos ver algunos conferencistas que divagan mucho, repiten las cosas una y otra vez, lo mismo, quizá tratando de llenar espacios en sus conferencias. Pero debemos tener algo que es muy, muy importante. Todas aquellas personas que se sientan a escucharnos nos están regalando su tiempo y su atención. Y esto es un activo que jamás regresará a ellos. Así que si nosotros vamos a regalarle algo a la gente, debemos de pasar tiempo preparándonos. Así que divagar no es una opción para nosotros. Tenemos que preparar nuestras ponencias. Si vamos a exponer, por ejemplo, la oportunidad del negocio, el plan de compensación, entonces tenemos que hacer que la gente quede maravillada con nuestra oportunidad de negocio. Tenemos que prepararnos para ello. Debemos de preparar y saber cómo lo vamos a hacer. Así que evitemos este tipo de charla cuando se nos invite a dar alguna ponencia. También algo que tenemos que evitar o un estilo que debemos de evitar es la inspiración. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros no podemos fingir ser inspiradores. Inspirar a los demás es algo positivo, ¿sí? Y mucha gente nos ha inspirado a nosotros, pero nosotros no podemos actuarlo y pretender ser algo o alguien que no somos. Si nosotros queremos entusiasmar a los demás, es porque tenemos un sueño por el que vale la pena entusiasmarse. Repito, si nosotros queremos entusiasmar a los demás, es porque tenemos un sueño por el que vale la pena entusiasmarse. La inspiración que las personas encuentran en algunos conferencistas es la reacción a la autenticidad, al valor y al trabajo, al conocimiento. Y todas estas cualidades, es decir, la autenticidad, el valor al trabajo, el valor al conocimiento,
son cosas que debemos de llevar a nuestras ponencias. Así que no olvidemos estos tres tipos de discursos que debemos de evitar. Por supuesto que ya quedamos que en nuestro caso, en nuestro equipo de trabajo, los discursos de venta son bienvenidos porque nos van a ayudar muchísimo, nos van a inspirar a vender y por supuesto que podemos trabajar mucho mejor. El siguiente fundamento de una charla TED es la línea argumental. Y creo que la línea argumental es una de las cosas más difíciles de trabajar a la hora de realizar o construir una charla TED. Para la línea argumental, bueno, no basta con tener carisma, ser muy bien parecido o bien parecida, o tener una presencia imponente, o crear unas bonitas diapositivas, porque sin una idea clave, una buena línea argumental, entonces quizá lo único que vamos a hacer al exponer, pues va a ser entretener a nuestra gente, entretener al público. Y ese no sería el propósito de nuestra charla, de nuestra conferencia. En la línea argumental nosotros debemos de unir todos los elementos de lo que estamos diciendo. Las líneas argumentales tienen que aportar cierto tipo de intriga y cierto tipo de desconcierto. Por ejemplo, noten las siguientes líneas argumentales de algunas charlas TED. Una de ellas dice: una mayor capacidad de elección nos hace menos felices. ¿Cómo es esto posible? Entre más elecciones tengamos, vamos a ser más infelices. Otra línea argumental. Una historia del universo en 18 minutos muestra un camino que va del caos al orden. Y quizá nos preguntemos, ¿cómo es posible que en 18 minutos nos puedan decir que el universo se ordenó cuando le tomó miles de millones de años? Otra línea argumental interesante es la que sigue. La combinación de tres tecnologías simples crea un sexto sentido mentalmente potentísimo. Y seguramente pudiéramos preguntarnos, yo quiero saber cuáles son esas tecnologías para crear en mí un sexto sentido. Otra más. Los videos en línea y revolucionar la educación. Este tema puede ser muy interesante para aquellos que se dedican a la educación. Y este tipo de líneas argumentales tienen intriga y tienen desconcierto. Pero bueno, nuestra línea argumental no tiene que ser de este tipo, no tiene que ser tan ambiciosa. Pero ciertamente trazar una línea argumental no es una tarea fácil. Debemos de pensar, por ejemplo, en la información que nosotros vamos a recabar. Debemos pensar en cuánto es lo que sabe nuestro auditorio, cuáles son las expectativas que tiene, qué es lo que les preocupa y de qué les han hablado antes. Así que la línea argumental merece una especial preparación y merece dedicarle todo el tiempo que sea necesario a ella. Requiere mucho esfuerzo, por supuesto, adaptar una conferencia a un tiempo limitado. Y entre menos tiempo tengamos nosotros para dar una exposición, para dar una charla, un discurso, es mayor o será mayor el tiempo que le tengamos que dedicar a esa conferencia y a la línea argumental de nuestro discurso.
Hay quienes realizan charlas o conferencias llenas de conceptos. Y en una conferencia de ese tipo, los conceptos seguramente van a estar poco explicados. En una conferencia debemos dedicarle tiempo a dos cosas por lo menos. Primero, debemos demostrar por qué nos importa nuestra línea argumental. En este punto, nosotros vamos a preguntarnos qué es lo que intentamos responder, qué problemas intentamos resolver y qué experiencias estamos intentando compartir. Y la segunda cosa a la que tenemos que dedicarle tiempo es complementar todos los argumentos que aportemos con ejemplos, con historias y con datos reales. Cuando nosotros le dedicamos tiempo a estos asuntos, nuestras ideas se van a construir en la mente de las personas a quienes les estamos dirigiendo nuestra conferencia, nuestro discurso. Ahora, la línea argumental es una cosa y esta debe de encajar muy bien con la estructura de nuestro discurso. En las charlas TED las charlas TED pueden tener este tipo de estructura que constan de una introducción, de un contexto, de conceptos principales, de implicaciones prácticas y de una conclusión. Por supuesto, esta no es la única manera de estructurar un discurso, pero es una manera eficiente de poder preparar una charla, de poder preparar un discurso, de poder preparar una conferencia. Aunque probablemente podamos nosotros encontrar algunos tipos de estructuras diferentes, este tipo de estructura nos puede ser muy útil a la hora de preparar una disertación. Pero también a la hora de pensar en la línea argumental de nuestro discurso, nosotros podemos verificar o tener una lista de verificación para ver algunas cosas, que no se nos escape algo. Por ejemplo, vamos a tener que hacer algunas preguntas como si realmente lo que voy a exponer es un tema que a mí me apasiona, si ese tema inspira curiosidad, si va a afectar al público al que le estoy hablando, si realmente lo considero un regalo para ellos, si se trata de información nueva o de algo que ya escucharon antes, algo que ya saben, si realmente vamos a poder exponer nuestro tema en el espacio de tiempo que se nos está permitiendo. Si nosotros sabemos suficiente sobre ese tema y si tenemos la credibilidad necesaria para dar esa ponencia. Entonces, este tipo de preguntas es algo que nosotros nos tendremos que hacer a la hora de buscar una línea argumental para nuestra charla. Bien, pues los fundamentos de las charlas TED, la base de esas charlas son 4. Y vimos que es tener competencia en exposición oral. La competencia en exposición oral es algo que nosotros podemos aprender. No importa si somos muy tímidos, no importa si nos creemos capaces de dar una conferencia o creemos que no somos capaces de darla, nosotros podemos cambiar eso. Tenemos que tenemos que adoptar las habilidades necesarias para poder realizar una charla, para poder realizar una conferencia.
Y eso lo podemos cambiar cuando estamos dispuestos a hacerlo. Otro fundamento vimos que es la construcción de ideas. Y vimos que las ideas pueden incluso ser una experiencia personal. Nosotros hemos vivido cosas que nadie ha vivido y esas vivencias son únicas. Esas vivencias pueden exponerse en una charla e incluso en una charla TED y sacar alguna lección práctica de ello. También vimos que otro fundamento de las charlas TED es que hay que evitar ciertos tipos de charla. Veíamos que tenemos que evitar las charlas en donde divagamos, las charlas que hablen de ventas, y veíamos entonces que para poder realizar esto, nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros realmente tenemos que dedicarle tiempo a preparar nuestra charla. Sería un insulto el pensar que las personas no merecen respeto. Así que tenemos que tomar esto en cuenta para no ofender a la gente que nos está escuchando. Y el cuarto fundamento es la línea argumental de nuestra charla. Veíamos entonces que hay que trabajar muy bien la línea argumental. Esta línea argumental también debe de estar basada en una estructura muy bien definida de la charla y ellos proporcionan el formato en el que se debe de hacer ese tipo de charlas, cómo construir en ese formato. Dentro de las charlas TED, también, por ejemplo, existen herramientas que ellos utilizan, como por ejemplo, para crear conexión entre el ponente y el auditorio. Por ejemplo, ¿cómo es que narran las ideas los ponentes de las charlas TED? ¿Cómo explican los conceptos? ¿Cómo persuaden a la gente? ¿Cómo es que son una revelación las personas que van a exponer una charla TED? ¿Cómo se preparan para esas conferencias? Pues como les había comentado, yo no soy un experto en conferencias, pero lo que pretendo es abrirles el apetito para que ustedes investiguen más, que ustedes se adentren más en este mundo maravilloso de ser conferencista, de aprender a hablar en público, de prepararse para una ponencia. Y esas ideas, esas competencias, esas herramientas, el cómo pueden ustedes, el poder desarrollar esas habilidades, bueno, pues se exponen en este libro que espero que también puedan tener la oportunidad de leerlo. Es un libro que precisamente habla de las charlas TED, de los secretos, de la preparación que tienen los ponentes y de cómo cada uno de nosotros o cada uno de ustedes también puede llegar a ser un ponente de charlas TED. Pues bien, este ha sido el tema y los puntos que quería compartir con ustedes. Quisiera regresar los micrófonos y la cámara a nuestra líder de Red Natura, a Alejandra Torres.